Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presenta. Pese a que el domingo el Consejo Nacional Electoral realizó la convocatoria oficial para las elecciones primarias de marzo del 2021, la falta de acuerdos entre fuerzas políticas para aprobar una nueva ley electoral continúa siendo el talón de Aquiles que deja ciertas dudas entre la ciudadanía que aún desconfía en la transparencia de los próximos comicios por los vicios del pasado. El Partido Libertad y Refundación junto a diputados del Pino y un grupo de liberales se retiraron de las discusiones sobre la nueva normativa, señalando que el oficialismo rompió los consensos a los que habían llegado, que garantizaban la credibilidad en el proceso electoral. Según el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, los cachurecos dieron marcha atrás a los acuerdos porque desean ir a elecciones con la ley electoral vigente, ya que ese documento da cabida a las prácticas utilizadas en años anteriores para fraguar unos comicios fraudulentos. Por su lado, el Partido Nacional, mediante el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que ellos tienen 60 votos de los 86 que se necesitan para aprobar la nueva ley. Sin embargo, señaló que el cinismo de la oposición impide darle luz verde a la normativa. Los azules catalogan a opositores como políticos de doble moral, ya que ante la opinión pública intentan boicotearlos, pero en privado tienen una actitud distinta. Mientras tanto, los partidos minoritarios denotaron su inconformidad con la nueva ley electoral, ya que no obtendrán las famosas credenciales que eran propensas a negociarse con fuerzas mayoritarias. Cabe destacar que según la normativa estas instituciones solo recibirán la deuda política por cantidad de votos que obtengan, cuyo valor será de 59 lempiras y no por la fórmula matemática que en el pasado se les garantizaba varios millones. De esta manera el panorama electoral es totalmente incierto y hay analistas que no descartan que hayan negociaciones al más alto nivel político, en el cual tanto oposición y oficialismo pongan primero sus intereses oscuros antes de darle esa tranquilidad al pueblo de que habrá un proceso que respete la voluntad popular. Es importante mencionar que según analistas, la falta de acuerdos podría derivar en una crisis política igual o peor a la de 2017, por lo que sectores exigen tomar las decisiones que le traigan mayores beneficios al país, porque ya se ha sufrido mucho con la pandemia de la COVID-19 para volver a fraccionarse con una disputa electoral. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro Hogar presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles, iniciando una nueva semana. Hoy es lunes 14 de septiembre, mañana celebramos el 199 aniversario de la independencia patria. Mañana es 15 de septiembre. Antes vieron de la nota introductoria cómo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, hacía el llamado a elecciones internas a los partidos legalmente inscritos. Hoy vamos a debatir sobre ese tema con tres distinguidos panelistas, conocedores de la política y de lo que ha ocurrido antes, durante y ahora que ya se hizo la convocatoria. Saludo al doctor Ernesto Paz Aguilar, es canciller de la República. Buenos días, doctor Paz Aguilar. Muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a los distinguidos panelistas. Bienvenido también don Juan Carlos Barrientos. Juan Carlos. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Buenos días al doctor Paz y a Edgardo Rodríguez. Don Edgardo Rodríguez, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días al abogado Barrientos y al doctor Paz. Buenos días al pueblo hondureño. Bien, ¿cuál consideran ustedes que es la verdadera razón por la cual no se ha llegado a un acuerdo entre las fuerzas políticas? Pero está claro, y ya lo vimos, ya se hizo la convocatoria a las elecciones internas de parte del Consejo Nacional Electoral. Iniciamos con el doctor Ernesto Paz Aguilar. Bueno, desde
mi perspectiva, esa convocatoria no solamente es ilegal, sino que es amoral. Es amoral porque rompe acuerdos previamente establecidos. La moral cristiana establece los grandes principios éticos que deben de regir la ética y la política. Esos principios hay que recordarlos, son bien sencillos, están en las Sagradas Escrituras. No mentir, no robar, no matar y cumplir los acuerdos de buena fe. Y eso es lo que ha ocurrido. No se han cumplido los acuerdos de buena fe, sino que todo lo contrario. Con un cinismo extraordinario rompen esos acuerdos y han paralizado la discusión y aprobación de la ley, que ya está en su tercer debate, y además es un instrumento que está en el minuto 89 del partido, y ahí lo paran. ¿Y por qué lo paran? Simplemente porque no aceptan las disposiciones transitorias de la nueva ley que resuelve el problema del censo, el problema de la tarjeta de identidad y el problema de que no puedan votar los muertos con el famoso identificador de huellas. Entonces, la propuesta de la oposición es o va a ser de que se anule esa convocatoria y se convoque a las elecciones con una nueva ley electoral hasta cuando esa nueva ley electoral esté aprobada, para evitar enredar el proceso electoral. Gracias. Sí, ¿qué piensa don Juan Carlos Barrientos? Por cierto, anoche lo vi con Edgardo y tiene posiciones claras también sobre esto. Abogado Barrientos. Yo creo que se ha cumplido con el deber democrático haciendo la convocatoria de elecciones primarias. No hacer la convocatoria más bien hubiera incurrido en una ilegalidad, porque ya hay un cronograma electoral aprobado y hay fechas definidas para llevar a cabo los procesos electorales. Definitivamente hay incumplimiento de pacto. Eso es normal en política. ¿Cuándo ha visto usted un político que cumple al 100% los pactos a los cuales se compromete? La política es de circunstancias. Y en este sentido, no estamos bendiciendo el hecho de que el Partido Nacional, a través de una de sus facciones dentro del Congreso Nacional, como ha trascendido, que el Movimiento Sin Cabeza, que ahora sí tiene cabeza con Tito Azura, ha pretendido no cumplir algunos pactos que se llevaron a cabo durante un año de sesiones que tuvo la comisión, donde gente como Mario Segura, como Jorge Cálix, y asesores como Lino Tomás Mendoza, Tito Mejía y el mismo doctor Paz Aguilar estuvieron consensuando los aspectos de la ley. Pero yo creo que no tenemos que confundir lo que son acuerdos y pactos para procesos electorales que van a tener repercusión en las elecciones generales y no en las primarias, con la convocatoria de elecciones primarias. La convocatoria tiene que hacerse. No hacerla es estar conspirando para que no haya proceso electoral. Conspirando para que al no haber elección interna se trastoque la elección general. Y nosotros no podemos permitir ni estar avalando ese tipo de cosas. El Partido Libertad y Refundación prácticamente ha manifestado desde un inicio su reticencia a ir a elecciones internas. Doña Xiomara Castro de Zelaya dijo que ella no estaba dispuesta a ir a elecciones internas. Entonces, alegan y ponen como pretexto que es que el Censo Nacional Electoral no está depurado. Si es el mismo censo con el que fueron a las elecciones en el año 2013 y en el año 2017.
Y la ley electoral actual que tanto vituperan es la misma ley electoral con la que se fue a los procesos electorales internos en el 2013 y en el 2017, donde ellos mismos eligieron a sus propias autoridades. Entonces, ¿cómo es que ahora es malo lo que antes era bueno? Precisamente por eso, en el proyecto de la nueva ley electoral aparece el lector de huella en la mesa, que es el que va a venir a romper el esquema de que llegan muertos a votar, de que llegan personas que están en Estados Unidos a votar y se producen los fenómenos de corrupción que siempre han existido. Pero no podemos pretender, con años de pandemia, tener un censo nacional electoral total y absolutamente depurado. Eso es una utopía. Y por otro lado, Raúl, ya se había llegado a un consenso de que se podía votar con la tarjeta de identidad vieja y con la nueva. Y eso tampoco es nuevo, Raúl. En procesos electorales anteriores, cuando se estaba emitiendo la actual cédula de identidad, también se votó con la vieja y con la nueva. Estos no son grandes descubrimientos. Aquí no ha venido Tesla ni tampoco Galileo Galilei a descubrir nada nuevo en política. La señora Rixi Moncada dice que es nulo y que es ilegal, y ella firmó la resolución en la cual se hace la convocatoria de elecciones. Inclusive ha circulado en redes sociales una nota que ella firma dirigida a David Matamoros Batson, donde le pide el espacio para hacer la cadena nacional que hicieron ayer. Y son tan ruines que dejan a la señora Hall sola, aunque es un acto mediático, porque el acto legal es la convocatoria que se hace en la Gaceta, pero la dejan sola cuando siempre se ha estilado que los 13 miembros del ente electoral participen. Un acto de ruindad. Entonces, uno debe de poner las cosas en perspectiva, Raúl, y hablar las cosas como son. Pero eso de andarse arropando en cuestiones de que uno dice que algo es ilegal, pero por debajo de la mesa tienen otra conducta y por debajo de la mesa tienen otra agenda, porque para nadie es un secreto de que Libre es un partido vertical, al igual que el Partido Nacional. En Libre se hace lo que dice Manuel Zelaya Rosales y su familia. Y lógicamente ahora la señora Xiomara Castro tiene contendientes a lo interno de Libre, tiene a Wilfredo Méndez y tiene a Carlos Eduardo Reina, que le han salido del Huacal, y no quiere que haya proceso interno porque tiene miedo que la señora pierda el proceso. Esa es la verdad, Raúl. Don Edgardo Rodríguez, ¿usted qué piensa de esto? Mire, y de las posiciones tanto del doctor Ernesto Paz Aguilar como del abogado Juan Carlos Barrientos? Coincido, en primer lugar, coincido con el abogado Juan Carlos Barrientos, que es constitucionalista, profesor destacado de nuestra máxima casa de estudio, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el sentido de que la convocatoria, y esto que el pueblo hondureño lo tenga muy claro, la convocatoria de anoche fue realizada en legal y debida forma. Yo he leído varias veces la actual ley electoral y he leído por lo menos uno de los proyectos de la nueva ley y no hay ningún impedimento para hacer la convocatoria a las elecciones internas y primarias. Ningún impedimento. Se ha actuado de manera correcta. Número uno. Número dos, aquí hay un juego, hay una gran manipulación del Partido Libre. Desde el mes de mayo, si no me equivoco, empezaron a urdir esta campaña en contra del proceso primario. Recuerden que primero fue la señora Rixi Moncada que empezó a cuestionar el tema del censo y de la identidad. Seguidamente, de manera orquestada, de manera planificada, la señora
Castro de Zelaya, Xiomara Castro de Zelaya, anunció que se retiraba en protesta, retiraba su precandidatura en protesta por el tema del censo y la tarjeta y la nueva tarjeta de identidad. Desde hace meses, Libre viene planificando esto. No me vengan con el cuento, no me vengan con el cuento de que hubo rompimiento de acuerdos. Eso es falso. Esto es falso porque desde hace meses ellos vienen planificando esta actitud antipatriótica y antidemocrática. No sé cuáles son esos acuerdos a los que se refiere el doctor Paz y creo que también Juan Carlos. Díganlos. Hay que decir cuáles son los acuerdos que se han roto, porque lo que sabemos la ciudadanía es que el dictamen fue firmado por todos los miembros de la comisión de dictamen. Eso es lo que sabemos. Y que ese dictamen se presentó al Pleno para empezar la discusión de la nueva ley. Y fue el Partido Libre que se retiró primero y después una facción del Partido Liberal que obedece a las directrices de Luis Zelaya. Entonces, ¿qué acuerdos, qué consensos previos se rompieron? Si estaba firmado por todos digamos, el documento de presentación de la nueva ley electoral. Y fue durante la sesión, cuando se iba a empezar a discutir, en donde hubo el retiro de estos diputados, especialmente del Partido Libre y después del Partido Liberal. Aquí lo que yo veo es una gran hipocresía de lo que está sucediendo. Si el Partido Libre tiene algo que denunciar de acuerdos previos, como ellos dicen, que lo digan. ¿Cuáles eran esos acuerdos previos? Si ya se había firmado por todos habían firmado el dictamen que se daba paso a la presentación de la nueva ley en el Pleno. Y cuando se inicia el proceso ya en tercer debate, se retiran. Aquí hay una gran hipocresía, Raúl. Y como decía el abogado Juan Carlos Barrientos, a todas luces es el Partido Libre que no quiere hacer elecciones internas. Y no le importa, oigan bien, no le importa llevarse al país entero entre los pies, atentar contra la democracia. Porque yo les voy a decir, si no se aprueba la nueva ley electoral, no hay ningún problema. Vamos a ir a elecciones con la misma ley. Pero vamos a tener una serie de circunstancias que se presentaron en las últimas elecciones y que había que corregir y que vamos a ir con esas mismas deficiencias a las elecciones primarias de marzo y a las elecciones generales de noviembre. Eso no le importa al Partido Libre, no le importa, con tal de que Manuel Zelaya y su cúpula hipócrita y manipuladora mantenga el control interno del Partido Libre. Las demás fuerzas están claras. El Partido Liberal está claro en las elecciones primarias, está clarito. Y el Partido Nacional, el día sábado, el alcalde Tito Afura ya oficializó su candidatura. Es indetenible las elecciones internas dentro del Partido Nacional, a menos que sucediera una cosa extraordinaria que se salga de toda la lógica del análisis. Igual para el Partido Liberal es indetenible las elecciones primarias para estos dos partidos. Pero el partido que está obstaculizando la democracia, la paz y la seguridad, la certidumbre en Honduras, se llama el Partido Libertad y Refundación Libre, y especialmente Patricia Rodas y Mel Zelaya. Doctor Aguilar. Muy bien. Yo quiero recordar esta mañana las palabras de un dictador en Centroamérica que debe estar quemándose en el infierno por ser dictador. Ese dictador dijo: firmar me harás, cumplir jamás. Y eso provocó
una tragedia en el pueblo centroamericano porque desató revoluciones, guerras civiles y todavía se están viviendo esas situaciones. En efecto, yo formo parte de la Comisión Técnica Electoral que de buena fe integramos, y yo quiero reconocer que las demás personas que integraron o que integran esa comisión trabajamos durante casi un año y logramos construir un consenso, un acuerdo sobre el 95% del contenido de la ley electoral. Nosotros le entregamos ese documento a la comisión de dictamen y la comisión de dictamen también lo aprobó, 95%, una nota altísima en un país donde la situación está muy polarizada, muy fragmentada, muy dividida. No hemos superado la noche vertical de los odios del que nos hablaba el gran poeta Jacobo Cárcamo. Honduras sigue, o por lo menos algunos políticos, siguen con esa prédica de odio, con esa prédica de división, con esa prédica de fragmentación del pueblo hondureño. Esa comisión de la cual me honro en formar parte, desde un principio definimos nuestro trabajo. Nosotros estábamos y estamos empeñados en hacer de la política una práctica de la decencia, una práctica de la libertad, donde todo ese pasado tenebroso de las elecciones estilo Honduras quedaran atrás y que la sangre derramada en varios procesos electorales fuera reivindicada. Pero fíjese usted de que mis distinguidos contertulios se agarran de cosas que son falaces, que son mentiras. La estrategia del Partido Libre, yo lo repito, la estrategia a partir de hoy o de mañana o de pasado va a ser pedir la nulidad de esa convocatoria. Y luego queremos que la convocatoria nueva se haga con la ley nueva. Si estamos en el minuto 89 para aprobar esa nueva ley. Y esa nueva ley es necesario aprobarla porque ahí están resueltos todos los conflictos y todas las controversias que nosotros encontramos o que las diferentes fuerzas encontraron. Pero resulta que una facción del Partido Nacional en el minuto 89 dice, separe el partido. No estamos de acuerdo con la composición de mesas electorales y ellos proponen, esa facción del Partido Nacional propone de que la mesa electoral sea conformada por 28 miembros. Fíjese bien, eso es tener una mesa electoral inviable e inmanejable. Toda la fuerza, nosotros aceptamos la posición del Partido Nacional de que fueran 5 propietarios y 5 suplentes. Nosotros accedimos a eso en aras de los intereses de Honduras, porque la posición del Partido Liberal y la posición del Partido Libre eran 3 miembros, 3 propietarios y 2 suplentes. Pues a última hora, en el minuto 89, dijeron el partido se para, armaron el relajo, rompieron los acuerdos y así están enredando el proceso electoral. Doctor, en relación doctor Ernesto Paz Aguilar, solo quiero preguntarle algo. Doctor, ¿qué facción del Partido Nacional hizo eso, cree usted? Bueno, si eso es público, eso salió en los periódicos. Ayer hablé con el diputado Juan Carlos Elvir y Juan Carlos Elvir me confirma lo que sale en los periódicos, no solamente a nivel nacional e internacional. El tema de las mesas, de la composición de mesas electorales es la que dio lugar al rompimiento, no solamente del dictamen, sino de los acuerdos previos realizados. Pero eso ha trascendido allá a nivel internacional, que es una facción del Partido Nacional que se quiere perpetuar en el poder porque el fantasma de la reelección
de una nueva reelección del actual presidente está vigente. No se olvide de que eso lo hacen en el momento en que se suspende la sentencia en contra de Tony Hernández y le van a dar más oxígeno hasta noviembre. Y hasta noviembre se inscriben los movimientos internos. De manera pues que esto no está desligado de lo que está ocurriendo en las cortes norteamericanas, donde están tratando el tema del narcotráfico en Honduras, del tema del narcoestado, del tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, y además de eso vienen las elecciones en Estados Unidos. Ojalá que el pueblo norteamericano tome la mejor decisión para arreglar un poco este mundo que anda patas arriba. Adelante. ¿Qué va a pasar con todo esto? También hablemos de los partidos minoritarios. Ya no van a poder percibir cantidades millonarias con esta nueva ley. La representación de ellos siguen reclamando representación de sus delegados en las mesas electorales, porque también los inscriben y no les van a dar una participación en las mesas. Genera una nueva polémica. Abogado Barrientos, Juan Carlos. Sí, definitivamente el doctor Paz Aguilar elude de responder qué movimiento del Partido Nacional es el que ha hecho el rompimiento de acuerdos. Dice que todo el mundo lo sabe, pero él no lo quiere decir. No, él es el movimiento sin cabeza. No, ahora tiene cabeza, ahora tiene cabeza. Bueno, eso lo dirige, todos sabemos que lo dirige el alcalde y lo dirige el presidente de la República. Así todo es. el mundo lo sabe. Así es. Tiene Así usted es. toda la razón. Ellos son los que dirigen eso. Entonces, yo quiero poner las cosas en contexto. Evidentemente, tiene razón el doctor Paila al decir de que en el minuto 89 paran el partido y rompen acuerdos. Acuerdos que costó consensuar durante más de un año. Y claro, lógicamente, no es algo sencillo ni tampoco algo light la integración de la mesa electoral. Porque hemos visto en procesos electorales anteriores de que ha habido tráfico de credenciales y que el partido de gobierno que tiene dinero y que tiene poder compra delegados. Partidos minoritarios no sacan ni tan siquiera el número de representantes de mesa en la votación general. No sacan ni los 18,000 votos de un integrante por mesa. Sacan 2,000, 3,000 votos. En el periodo anterior se pidió la entrega de 300 actas que no aparecían y que eran supuestamente las actas del problema del fraude y nunca aparecieron porque coincidentemente las actas estaban en manos de representantes que se supone fueron permeados por el partido en el poder para que no entregaran las actas. Ni los mismos partidos tenían las actas, ni el Partido Liberal ni el Partido Libertad y Refundación. Entonces, lógicamente, esa reforma electoral de tratar de restringir el número de miembros es un acuerdo importante, porque ahí ha estado centrado principalmente el fraude electoral. Los fraudes electorales en Honduras están dados en la mesa y están dados en la transmisión de los resultados. Porque el Tribunal Electoral no cuenta votos, lo que cuenta son actas. Y si las actas de origen van adulteradas, el proceso electoral en general se adultera. Que los partidos pequeños están en un conflicto porque ya no van a tener las canonjías de antaño, donde recibían el 15% de la deuda electoral que le correspondía al partido, que había sacado la mayor cantidad de votos, de tal manera de que un partido pequeño de maletín perfectamente podía recibir 10 millones de lempiras por deuda electoral, más el dinero que le podía producir la venta de credencial, más la ganancia extra de tener automáticamente un diputado al Parlacén. Que fíjense que yo he visto que esto se ha convertido en un negocio para algunos partidos pequeños. Si usted revisa las nóminas del Parlacén, siempre va a ver que partidos de maletín como la UD
van manteniendo a la misma persona como diputada del Parlacén que ya lleva 3 o 4 periodos consecutivos. Todas estas ganancias ya no las van a tener, pero asómbrese usted. Hay partidos como el Partido Liberal, una facción del Partido Liberal, que apoya que esto continúe, que apoya de que los partidos pequeños sigan recibiendo la misma deuda electoral, teniendo los mismos delegados, y esa facción lo hace porque se quiere congraciar con esos partidos pequeños. Muy bien. Porque en su lógica creen que estos partidos pequeños van a volverse aliados en una alianza electoral y que los van a potenciar como futuros candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que eso ya no debe continuar, eso ya no debe ser. Sin embargo, estas cosas no tienen nada que ver con la convocatoria de elecciones primarias. Este tipo de disquisiciones son para las elecciones generales. Para las primarias no tiene nada que ver, porque en las primarias solamente vota el voto duro de cada partido. Y cada partido ya tiene su propio censo, ya sabe quiénes son sus miembros. Y si en las elecciones internas se produce fraude, pues el fraude se lo está haciendo el mismo partido. Ellos solitos se están engañando. Hay partidos que han inflado los resultados de las elecciones internas. Hay candidatos a diputados que actualmente son diputados, que salieron como los más votados. Y los otros movimientos internos o los otros candidatos los denunciaron públicamente como candidatos inflados. ¿Y dónde se produjo eso? En las internas. Entonces, yo insisto, no hay que confundir el tema de las elecciones internas con el tema de las elecciones generales. Son dos temas totalmente diferentes, Raúl. Don Edgardo, ¿qué piensa? Sí, aquí hay algunas cosas que no me cuadran, Raúl. ¿Cómo qué? Aquí hay unas cosas que no me cuadran. Ayúdeme usted. Mire, dicen la señora Rixi Moncada que firmó la convocatoria y firmó la nota para Conatel para que se convocara a elecciones primarias y después salió diciendo que la desconocía. Ahí está la firma de esa señora que no tiene palabra. Pero como Mel le ordena y si Mel le dice que se suicida, señora. Dicen que primero empezaron diciendo que el censo, ¿verdad? Que se retiraba doña Xiomara, que se retiraba Rixi, que no avalaba la convocatoria por el censo. Que bien dice el abogado Barrientos, porque Libre dice que es un censo del fraude. Entonces Libre lo que nos está diciendo es que ellos se van a hacer, que tienen miedo a hacerse fraude entre ellos mismos. Tome nota el pueblo hondureño, este es un partido, el Partido Libre es un partido de fraudulentos, porque ni ellos mismos confían en ellos. Entonces primero usan el argumento del censo, desde el mes de abril y mayo empezaron a usar ese argumento del censo y la nueva identidad. Y ahora el argumento del tema de las mesas electorales, que yo estoy de acuerdo con ellos, pero van cambiando de argumentos, primero el censo y la identidad, y ahora es el tema de las mesas electorales. Entonces ahí tiene que ponerse de acuerdo los voceros de Libre de cuál es el argumento que van a usar. Y lo que no me cuadra es esto. ¿Quién se retiró de la discusión? ¿Quién se retiró? ¿Quién se retiró de la sesión en línea? Pues yo quiero saber. Es decir, ¿fue el Partido Nacional que se retiró? No, ¿verdad? Fue el Partido Libre y una parte de la bancada del Partido Liberal. Número uno, si el Partido Nacional no quisiera discutir la ley, se hubiera retirado el Partido Nacional o una parte del Partido Nacional y se rompe el quórum. Pero quien rompe el quórum es el Partido Libre y una parte del Partido Liberal. Y la otra cosa, si yo no estoy de acuerdo con una de las
cláusulas, uno de los artículos, el caso de las mesas, que yo estoy de acuerdo que no deben ser integradas por 28 partidos. Además, acuérdense que la ley retira las credenciales. La nueva ley desaparece en las credenciales. En la nueva ley desaparecen las credenciales. Entonces, termino con esto. ¿Por qué retirarse? ¿Por qué deshacer el quórum? Si yo puedo ir discutiendo artículo por artículo, y ahí donde dice el doctor Paz que se rompe el consenso, pues evidenciarlo en la discusión, pero no me retiro y boicoteo todo el proceso. Es decir, esto es lo que a mí no me cuadra. ¿Por qué retirarse de toda la ley y en vez de eso mejor no quedarse y discutir artículo por artículo, y cuando se llegue al artículo de las mesas electorales, pues ahí generar el debate y llegar a consenso? Pero ellos ni siquiera permitieron el inicio del tercer y último debate donde se iba a aprobar la ley. Esto es lo que a mí no me cuadra. Bien, voy a ir a una pausa, pero antes, ante esta convocatoria que han hecho la abogada Ana Paola Hall, presidenta por ley del Consejo Nacional Electoral, ya hay reacciones. Miren esta nota que han enviado las autoridades del PINU, me la enviaron hace un momento. Dice lo siguiente: llamamiento. La directiva central del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-CSD hace llamamiento a sus afiliados para que a más tardar el día 12 de noviembre del 2020 inscriba ante la directiva central los movimientos por medio de los cuales participarán en el proceso de elecciones internas a cargo de autoridades del partido a nivel nacional, departamental, municipal, delegados a la Asamblea Nacional, en el cumplimiento de los artículos 106, 107, 108 de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Y Eddie, si tenés un poquito ahí lo que ha dicho también el presidente del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya Medrano, luego de la convocatoria hecha anoche por las autoridades del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, en la voz de la abogada presidenta Ana Paola Hall. Una pausa y luego volvemos. Lo tenés listo, perfecto, pongámoslo un momento. Siendo que el Consejo Nacional Electoral ha hecho el llamado a elecciones para el proceso 2021, nos corresponde a nosotros, como Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, hacer el llamamiento a elecciones 2021, considerando que la Constitución de la República determina que los partidos políticos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento es garantizado para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos, considerando que la ley electoral y de las organizaciones políticas vigente determina que los movimientos internos constituyen un mecanismo para impulsar y perfeccionar el ejercicio de la democracia en general y la democracia interna en los partidos políticos, por lo cual determina la existencia y actuaciones de estos en forma temporal, considerando que la ley electoral y de las organizaciones políticas manda que las autoridades de los partidos políticos, como conductores de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas, sean un medio efectivo para impulsar acciones democráticas y eficaces en la proposición de candidatos idóneos a conformar sus autoridades internas, considerando que la transparencia en los procesos electorales es el factor fundamental para afianzar la certeza y legitimidad en los resultados de las votaciones, de la cual acrecienta la confianza ciudadana que promueve la fortaleza de la autoridad y gobernabilidad. Considerando que en las elecciones internas la votación se hará utilizando procedimientos símbolos de la democracia interna en el país, que el mismo Partido Liberal ha sido constructor mediante la conquista del voto directo y secreto para los cargos de autoridades partidarias a elegir. Por tanto, el Consejo Central Ejecutivo
en su condición de máxima autoridad administrativa y ejecutiva del Partido Liberal, en uso de las facultades que le otorgan la Constitución de la República, la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, en la aplicación de los artículos 50, 51, 52 y 53 de sus estatutos, 179, 180, 181, 183, 184 y 187 y los demás aplicables del reglamento de sus estatutos. Acuerda, primero, reconociendo el derecho de los miembros del Partido Liberal a constituirse en movimientos internos, teniendo la libertad de organización y funcionamiento y debiendo respetar y acatar la Declaración de Principios, el Programa de Acción Política, los estatutos y las resoluciones de las autoridades constituidas del partido, el Consejo Central Ejecutivo hace un llamamiento al liberalismo para que en las elecciones internas que se llevarán a cabo el domingo 14 de marzo del 2021, escojamos mediante voto directo y secreto los siguientes cargos para autoridades del Partido Liberal de Honduras. A. Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Un presidente y un vicepresidente. 11 titulares de secretarías, así: 1. Secretaría General. 2. Secretaría de Finanzas. 3. Secretaría de Organización. 4. Secretaría de Formación Política. 5. Secretaría de Relaciones Internacionales. 6. Secretaría de Promoción Institucional. 7. Secretaría de Unión Centroamericana. 8. Secretaría de Defensa del Ambiente. 9. Secretaría de la Juventud. 10. Secretaría de la Mujer. 11. Secretaría de Participación Ciudadana. Y 5 suplentes para cubrir vacantes de las 11 secretarías. B. Consejos departamentales. Los mismos cargos de dirección propietarios correspondientes al Consejo Central Ejecutivo, con excepción de las Secretarías de Relaciones Internacionales y Unión Centroamericana, más 5 suplentes por cada departamento del país. C. Consejos municipales. Los mismos cargos de dirección correspondientes a los consejos departamentales. D. Delegados a la Convención Nacional del Partido Liberal. Un propietario y un suplente por cada municipio del país, a excepción del Distrito Central, que tendrá un propietario y un suplente por la ciudad de Tegucigalpa y un propietario y un suplente por la ciudad de Comayagüela. Segundo, para que un movimiento interno pueda participar en las elecciones internas del Partido Liberal y que deberá inscribir ante el Consejo Central Ejecutivo a más tardar 4 meses antes de la fecha de... Parte de lo que decía el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, llamando a elecciones internas a los liberales. También dimos lectura el llamado que hacen las autoridades del PINU a presentar los listados de las personas que van a participar en cargos de elección popular y los movimientos en ese instituto político. Antes de dar la palabra a mis invitados, voy a leer lo que dice don Omar García, analista. Buen día, Raúl. Hace 10 meses le dije que el Partido Liberal, Partido Nacional y Libre no darían reformas a última hora. Son un monstruo de 3 cabezas. Se cumplió lo que le dije en su imparcial programa. Los 3 nos niegan nuestras reformas democráticas porque perderían poder. Deben disolverse. Hay 65% de los votantes como independientes. Los partidos que no van con la nación no debe ir con ellos. Hay que disolverlos y ser proscritos. Ellos nos quieren llevar a una guerra civil y mejor antes de un golpe de Estado militar para que no se derrame sangre por quitar o mantener un status quo, dice don Omar García, analista. Cuando dije de que en Libre solo queda Xiomara Castro, no va a participar porque ella vino y dijo que con ese censo electoral, con la antigua tarjeta de identidad y sin reformas electorales no participaba. Entonces queda Jorge Cálix, que ya lo están llamando otra vez para que
sustituye a doña Xiomara y sería el candidato del oficialismo, y Carlos Eduardo Reina, que tiene su movimiento al igual que don Wilfredo Méndez. De inmediato reaccionó el doctor Ernesto Paz. Tiene la palabra. Mire, en primer lugar, Libre jamás va a caer en la trampa de no hacer elecciones internas y primarias. Por una razón bien simple. Nosotros tenemos más de 6 corrientes y de acuerdo a esa cantidad de corrientes, eso nos obliga a realizar elecciones primarias y elecciones internas, como siempre lo hemos hecho. De manera de que eso se va a realizar. Lo único que no vamos a permitir, porque el pueblo hondureño nos lo enrostraría, es que sea un proceso electoral fraudulento. Libre ha declarado, y Xiomara lo reclamó, lo declaró desde un principio, declaración que fue tergiversada. Xiomara lo que dijo es que nosotros no nos íbamos a prestar al juego del fraude electoral en unas elecciones internas, y declaramos de que no íbamos a permitir y que íbamos a boicotear el fraude, no las elecciones. Yo creo que luchar contra el fraude no solamente es una obligación moral y ética de cualquier ciudadano honesto, sino que el fraude es un delito electoral. El fraude es un delito que está contemplado en el Código Penal y en la misma ley electoral actual, y que la institucionalidad hondureña no ha hecho absolutamente nada. Todo el mundo sabe cómo se han robado las elecciones, cómo se produce la compra-venta de votos, el tráfico de credenciales, en fin, el manoseo de todo el proceso electoral. Han habido actos verdaderamente deleznables denunciados por la comunidad internacional, y la justicia hondureña dice, muy bien, gracias, no han hecho absolutamente nada. Mire, ahí hay una fiscalía contra delitos electorales. Vaya a preguntarles cuántas demandas hay en contra de los delincuentes electorales. 0. En conclusión, es un deber ciudadano luchar contra el fraude. Los que estamos a favor de la democracia jamás vamos a renunciar a eso, porque si estuviéramos de acuerdo con el fraude, mejor nos retiramos de la política y nos vamos para nuestra casa. El otro aspecto es que el artículo 167 del proyecto de ley establece que cuando hay más de un movimiento, los partidos políticos están obligados a celebrar elecciones internas y primarias. No es el caso del Libre. Esos artículos tienen dedicatoria para los partidos minoritarios que nunca han hecho elecciones internas. De manera de que eso va dedicado al másigo de partidos que hay ahí, que en realidad ni los nuevos ni los viejos han hecho elecciones internas y primarias. Para ellos va dirigido. Y hay un artículo que dice que si no hay ningún movimiento, eso deberá celebrarse una asamblea. Eso va para los partidos pequeños, que celebren asambleas, porque hay quejas que las argollas que dirigen esos partidos son los que ponen los candidatos. Y yo le vuelvo a repetir, jamás Libre va a caer en la trampa de no hacer elecciones internas, porque no queremos caer en la trampa que cayó el ingeniero Narrala cuando le robaron el partido PAC. El partido PAC fue robado al fundador, al promotor, a su principal líder, y lo dejaron en el aire. Y ahí el ingeniero Narrala se fue a una negociación, a un diálogo con la ONU, y varias personas amigas de ese partido y amigos del ingeniero Narrala le dijeron, mire ingeniero, por lo menos pida, exija, reclame
que le devuelvan el partido que le robaron antes de sentarse en una mesa de negociación. Finalmente, una consideración sobre el proceso electoral. Mire, el proceso de reforma electoral es un todo único e indivisible. Quiero repetir esto. El proceso electoral es un todo único e indivisible. El proceso electoral comenzó en Honduras, o las reformas electorales comenzaron exactamente, ya le voy a decir, el 29 de enero del año 2019 con las reformas constitucionales. Luego nos fuimos, después de hacer una insurrección legislativa, porque querían, al igual que hoy, atorar todo el proceso de reforma, y logramos establecer una ley especial para la elección, atribuciones y funciones de los titulares de los organismos electorales. Eso es ley vigente, eso no lo pueden cambiar. Y eso sucedió hasta el 15 de agosto del año 2019. Desde el mes de octubre nosotros ya tenemos casi un año de estar trabajando. Sacamos la tarea de tener una ley electoral impecable, que por cierto tiene el 95% de los acuerdos y de los consensos, y ahora han parado el proceso de reforma en el minuto 89. Más adelante yo me puedo referir a los peligros que corre Honduras al ir con una ley electoral antigua, una ley electoral vieja, y no una ley electoral nueva, porque eso va a generar una serie de conflictos y va a enredar el proceso electoral. Más adelante me voy a referir a la crisis de 1985, que produjo la opción B, porque al doctor Suazo Córdoba lo eligieron con la Constitución de 1965, ahí decía 6 años, y la Constitución del 82 fue emitida meses después, y ahí decía 4 años. Casi llevan al borde del abismo a Honduras, casi destruyen a la democracia, y precisamente por no dejar claro en las leyes y no calcular ni medir el impacto de estos trapicheos que hacen y estas rupturas de los acuerdos que hemos logrado con bastante dificultad. Gracias, doctor. Quiero decir algo. Doña Xiomara hace unos meses llamó a un boicot electoral. Claro que sabemos que aunque ella se retirara, Libre y su coordinador Mel Zelaya estaba obligado por la ley con un solo movimiento que presentara internas, que había que haber internas. Entonces no pueden eliminar las elecciones internas y van a elecciones internas. Pero o me equivoqué o escuché, pero yo entiendo que los de Libre entre ellos no se van a hacer fraude en las internas. El problema ahora es quién va a ser el candidato del oficialismo, porque no es ni Carlos Eduardo Reina ni es tampoco Wilfredo Méndez, y Xiomara no va a participar. Pero aquí el doctor dice que van a ir a elecciones, pero aquí están las declaraciones de la señora Rixi Moncada, que dio como saliendo ya de presidenta del Consejo Nacional Electoral, quedando como miembro, dijo esta a la convocatoria. Ánimo, digamos, en torno y lo que prosigue en torno a los comicios primarios. Un gusto saludarle aquí en HRN. Muchísimas gracias, Cristian y Santiago, periodistas en cabina, y muchas gracias, pues y muy buenos días al pueblo hondureño. Mire, ayer me contactaron para esta entrevista y yo he aceptado participar esta mañana para decirle al pueblo hondureño, para aclararle al pueblo hondureño que la convocatoria de elecciones primarias que se va a hacer este día es una convocatoria ilegal e inconstitucional. Es una convocatoria falsa, es una convocatoria que debe anularse. Es una convocatoria que se acompaña con el Censo Nacional Electoral de 2017, alterado
contrario a la Constitución y por lo tanto inaceptable. Después de todo el proceso de engaño que tuvo lugar en el Congreso de la República al no aprobarse la nueva ley electoral y los artículos transitorios para un proceso electoral limpio con un nuevo censo y una nueva identidad. Abogada, y con esto que acaba de mencionar, ¿usted acompañará justamente en este llamado a elecciones primarias en horas de la noche, tarde-noche, aquí en Honduras? ¿Estará usted en este acompañamiento como magistrada del Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que desde el momento que manifiesto que la convocatoria es... Bien, ilegal, falsa, debe anularse esa convocatoria de elecciones, dijo la señora Moncada, con un censo del 2017 alterado, inaceptable, y dijo que lo que se prepara es un nuevo fraude. Abogado Juan Carlos Barrientos. Gracias, Raúl. A mí me preocupa sobremanera de que la señora Moncada dice que esa convocatoria es ilegal y tal y como lo dijimos antes, ella la firma, porque su firma aparece puesta en la resolución que publicaron en el Diario Oficial La Gaceta. Yo me resisto a creer que Alejandro Martínez, secretario general del ente, que es ministro de Fe Pública, esté mintiendo diciendo de que la señora no firmó o que la señora firmó, siendo esto algo que realmente quien debería de conocerlo a raíz de las palabras de ella es el Ministerio Público. Si realmente ella no firmó, le falsificaron la firma, el Ministerio Público debería de intervenir para esclarecer la verdad, para que el pueblo hondureño ya no siga siendo víctima de engaños, ni de falacias y subterfugios políticos. Pero me preocupa más que el doctor Paz Aguilar dice de que no van a caer en la trampa de no ir a un proceso de elecciones internas, que antaño han ido a procesos de elecciones internas. Yo me acuerdo del último proceso anterior, donde doña Xiomara era la candidata de todos los movimientos internos. Se gastaron 35 millones de lempiras solamente en ese procedimiento de elección interna de Libre, a pesar de que doña Xiomara era la única candidata que había. Lo único que variaba eran las nóminas a cargos de elección popular de diputados y alcaldes. Entonces, me preocupa, Raúl, porque si la señora dice que la elección debe de anularse, de repente van a ir a pedirle a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, a través de un amparo con suspensión del acto reclamado, de que no haya proceso de elecciones primarias. Y esto es grave, Raúl, porque para nadie es un secreto que la Sala de lo Constitucional ha actuado de manera política en el tema electoral. Si no, recordemos lo que pasó con FAPER y con Alianza Patriótica, que la ley electoral decía de que no tenían derecho a continuar con personalidad jurídica inscritos como partidos si no sacaban un diputado. Y políticamente vino la Sala de lo Constitucional y los revivió y los convirtió otra vez en partidos políticos. Abogado Barrientos, permítame un momento, abogado. Voy a leerle dos Twitter que han colocado Odir Fernández y Enrique Ortiz Sequeira. El primero dice así: Odir Fernández, que es del Consejo Nacional Anticorrupción. Con la publicación de la convocatoria de elecciones se abre una nueva oportunidad para la sociedad hondureña a fin de depurar a los políticos corruptos y narcotraficantes que nos han estado gobernando. Esperemos que en este lapso no se inventen una constituyente para quedarse. Eso dice Odir Fernández. Y Quique Ortiz, que es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, dice @Rixi del Consejo Nacional Electoral Honduras, asegura que no participó en esta convocatoria. Debe comparecer al Ministerio Público de Honduras denunciando falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad, entre otros. Si falsifican la convocatoria, pueden falsificar todo, y ahí detalla los artículos, Quique, en
en este Twitter. Abogado Barrientos, y luego voy con el señor Edgardo Rodríguez. Es preocupante, Raúl. Es preocupante porque siento yo que pidiendo nulidad de la convocatoria nos quieren llevar a un punto donde podrían suspenderse las elecciones. Y esto lógicamente nos hace suponer, como dice Odier Fernández, que de repente lo que quieren es llevarnos a una constituyente. Y una constituyente perfectamente puede suspender el proceso electoral general. Puede, por ejemplo, disponer que provisionalmente, mientras se hace una nueva constitución, el actual presidente de la República se quede un par de años más. Esto ha sido un pedimento que formalmente ha pedido Libre desde hace mucho tiempo, ir a una constituyente. Para mí no sería extraño que todos estos actos pudieran estar concatenados. Estoy haciendo una presunción, no estoy aseverando cosas, pero en política se vale presumir de todo, principalmente en estos actos tan coincidentes, donde aparece, por ejemplo, diciendo Quiquito Ortiz de que a la señora le falsificaron la firma y que hay que ir al Ministerio Público. Y ella, por su parte, en HRN sale diciendo de que la convocatoria es nula. Y en televisión, en el foro de la entrevista de Canal 11, Ernesto Paz Aguilar sale diciendo de que sí hay que ir a un proceso interno porque no hay que caer en esa trampa de no ir al proceso interno. Pues yo francamente no entiendo, me siento desconcertado. Ahí está. Y creo yo que estas contradicciones hay que ponerlas en claro, Raúl. Porque Mel dice una cosa, Xiomara dice otra, Rixi dice otra. Y Ernesto Paz otra. Dice otra. Y de repente ahí va a salir Jorge Cali diciendo otra. Y Carlón Zelaya va a salir diciendo otra. Entonces, aquí este tipo de cosas sí son trampas intrincadas que para poderlas dilucidar, yo creo que nada mejor como un politólogo como Edgardo Rodríguez, que está acostumbrado a andar en esas intríngulis de carácter político. Muy bien. Sí, va Edgardo Rodríguez. Edgardo. No, yo creo que los que están acostumbrados a las intríngulis son ustedes dos, porque ustedes ya días andan en estas batallas. No, mire, Raúl y pueblo hondureño, está claro quién está con un doble discurso. ¿Quién está con un doble discurso? Que en abril y mayo vienen anunciando este boicot. Lógicamente. Boicot al fraude, ¿eh? Correcto, y al proceso también. Y al proceso, porque tienen que ponerse de acuerdo, doctor Paz, pónganse de acuerdo con los argumentos. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero el resultado de todo esto es el mismo, es el boicot, ¿verdad? Es el boicot a la nueva ley, al proceso interno de Libre. Y aquí volvemos a decir, Libre le tiene miedo al fraude entre ellos mismos, al fraude, porque una cosa es el proceso primario, que estamos de acuerdo que hay que ir con todas las reglas claras, y otra cosa es el proceso general. Están cuestionando el censo, si el Registro Nacional de las Personas ha dicho no una, ha dicho 1000 veces, dicho sea de paso, Libre tiene un representante muy competente en el Registro Nacional de las Personas, y él, el señor Oscar, no sé cuánto, el apellido, ha dicho que van a tener el censo en el mes de diciembre, se lo van a entregar al Consejo. Es decir, esta gente de Libre, igual que hicieron con el proceso general de 2017, un año antes empezaron a decir que había fraude. Eso, ni que tuvieran a Merlín, al mago Merlín, ahí en las oficinas centrales del Partido Libre o en la casa de Mel. ¿verdad? Si tienen al mago Merlín que veía el futuro, o a Nostradamus que veía el futuro, pues díganlo. Edgardo, ojo, Edgardo, Mel le hacía todo. Ah, bueno, ok, pues usted que lo conoce bien,
puede ser que Mel también sea brujo, además de las demás cualidades que tiene el expresidente Zelaya, a quien saludamos muy cordialmente, pues puede ser que también sea brujo y que en las elecciones del 2017, un año antes, él con su brujería pudo ver un año hacia adelante y ver que iba a haber un fraude según él. Y ahora también, Ricardo, ya vieron. Sí. Más que brujería, hay que ser, bueno, yo creo, estoy seguro, Mel entiende a la política y sabe cómo se juega esto. Sin duda. Sí, pero Raúl, usted no puede decir un año y medio antes que va a haber fraude, eso es imposible. Eso es imposible y en todo caso usted lo denuncia y lo demuestra, pero nunca se demostró. Entonces, lo que quiero decir, Raúl, es que si el problema es el censo, ya lo dijo, el registro, y ahí está Oscar. Miren, si fuera cierto esto de que por el censo se retiran y por el censo es toda esta laraca, hubiera salido el señor Oscar diciendo, miren, tienen razón, yo me retiro del Registro Nacional de las Personas porque este proceso está viciado, porque no vamos a tener depurado el censo de aquí a diciembre que la ley nos establece para entregárselo al Consejo Nacional. Y me retiro temporalmente mientras esto no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque en eso están trabajando en eso, en el Registro Nacional de las Personas. Por eso no lo ha hecho. Y la señora Rixi Moncada, por favor, y a Quiquito, solo porque Quiquito dice de que le falsificaron, por favor, cuántas cosas no dice Quiquito, ese sí que tiene muchas leguas caminadas en política y muchas mentiras dichas. Ahí está la nota que le envió Rixi Moncada a David Matamoros, Watson, presidente de Conatel, diciéndole que por favor le dieran el espacio para una cadena nacional para convocar a elecciones primarias el día de ayer domingo. Y apareció también firmada el acta de los 3 miembros del Consejo. O sea, aquí hay todo y esto nos evidencia, lo que nos evidencia todo esto es el montaje. Aquí hay un montaje político, aquí hay un juego político no declarado públicamente por el Partido Libre. Yo no estoy diciendo de que hayan puntos de los cuales discutió la comisión técnica en donde a último momento quizás hayan algunas discrepancias. Yo he investigado, Raúl, yo le pregunté a varios diputados qué había pasado, si era cierto eso de que una fracción del Partido Nacional se oponía y me dijeron no. Lo que pasó el día, creo que fue el día viernes, fue que la bancada de Libre se retiró y una parte de la bancada del partido. Eso fue lo que sucedió. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Yo he preguntado a varios diputados qué fue lo que pasó. Ahí está claro que se retiraron porque aparentemente querían una discusión en un solo debate y no ir artículo por artículo. Eso es lo que también ha trascendido y lo que a mí me han dicho. No esto de que hay una fracción del Partido Nacional que se opone. Si así fuera, quien se hubiera retirado es esa fracción del Partido Nacional. ¿No les parece a ustedes? ¿Quién fue que se retiró? ¿Quién se retiró de la sesión virtual? No fue el Partido Nacional que se retiró de la sesión. A mí me parece entonces que hay una gran manipulación, una gran hipocresía, hay un doble discurso, ya ustedes saben de quién, y con esto no estoy eximiendo a nadie, si todos son responsables, todos. ¿Sabe qué? El presidente del Congreso debería de hablar en estos medios, debería de hablar y esclarecer y decir el presidente del Congreso, miren esto y esto es lo que pasó. Eso, en eso incurre, eso sí yo lo puedo señalar a la bancada del Partido Nacional. ¿Por qué el jefe de bancada o el presidente del Congreso no agarra un teléfono para hablar a un medio de comunicación y decir, miren, esto y esto es lo que pasó? Eso sí podemos señalarlo y reprocharlo, porque en una democracia tiene que haber transparencia y tiene que haber rendición de cuentas. El presidente del Congreso Nacional, yo le pido públicamente en este momento que se pronuncie públicamente y diga qué fue lo que pasó y por qué no se inició el tercer y último debate de la ley electoral para despejar estas especulaciones. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes la abogada Maribel Espinosa, miembro del Partido Liberal de Honduras, me ha enviado este tuit que le voy a dar lectura y también unas palabras que ella me envía. Dice Maribel Espinosa:
Partido Nacional es responsable de crisis política porque no tiene voluntad política para hacer verdaderas reformas electorales. Varios quieren la constituyente o ir a elecciones con la misma ley que no responde a la confianza del pueblo. Unidad de oposición para salvar la democracia, dice la abogada Maribel Espinosa. Y me escribe: don Raúl, ayer me comuniqué con Rixi. Ella se refiere al censo cuando habla de falsificación. El acuerdo es unánime, es correcta la convocatoria a elecciones. Gracias por la comunicación a la abogada Maribel Espinosa. Ya hay reacción del jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, el diputado David Chávez Madison. Dice David Chávez, aquí dice David: a esos desubicados que hablan cualquier cosa, les ubicamos, dice David Chávez. No hay movimiento dentro de la bancada del Partido Nacional. Como jefe de la misma, les recuerdo que los 60 votos han estado y están ahí. Nuestro compromiso es con la democracia. La respetamos y hacemos respetar. ¿Qué me dice a lo que manifiesta en este Twitter el jefe de la bancada del Partido Nacional, David Chávez Madison? A esos desubicados que hablan cualquier cosa, les ubicamos. No hay movimiento dentro de la bancada del Partido Nacional. Como jefe de la misma, les recuerdo que los 60 votos han estado y están ahí. Nuestro compromiso es con la democracia. La respetamos y hacemos respetar. Doctor Ernesto Paz Aguilar. Muy bien. No vamos a perder tiempo en discutir de falsificación de firmas, porque a Manuel Zelaya Rosales le falsificaron la firma y hasta el día de hoy la justicia hondureña no hizo nada. O discutir si Mel Zelaya es brujo o no es brujo. Eso es verdaderamente intrascendente. Pero yo le respondo al abogado David Chávez Madison con una pregunta. ¿Cuál es el miedo de terminar de aprobar en el Congreso Nacional la nueva ley electoral? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no lo hacen? Estamos en el minuto 89, tercer debate. Vámonos a una votación mano alzada sobre el 95% de los artículos aprobados y únicamente circunscribimos el debate, la discusión, a los puntos de controversia, que son precisamente los votos particulares de los partidos minoritarios. Y Santas Pascuas, yo le pido al pueblo hondureño, a la generalidad del pueblo hondureño, que no pierda la calma, que no pierda el control sobre sí mismo, que no se desespere, que vamos por buen camino, ya estamos adentro de la fortaleza que es el Congreso Nacional, ya hay una mayoría moral, porque la gran derrota de esta gente que está torpedeando la emisión de la nueva ley electoral, lo que ellos han sufrido hasta el día de hoy es una derrota más política, es una derrota moral, porque han quedado exhibidos ante el pueblo hondureño de que quienes no quieren verdaderamente elecciones libres y honestas son precisamente esta facción de ese partido que sigue conspirando en contra de la democracia hondureña. Nosotros no vamos a caer en la trampa, como nos sugiere y nos recomienda el abogado Barrientos, de ir al matadero, a la Corte Suprema de Justicia, a meter un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, porque iríamos precisamente a meternos a la boca del lobo. Nosotros no creemos, la mayoría del pueblo no cree en la Corte Suprema de Justicia. Honduras, según la Iglesia Católica en sus diferentes documentos, ha declarado, la Iglesia Católica, la verdadera, ha dicho: Honduras es un país que tiene un Estado de derecho colapsado y una institucionalidad en ruinas.
Eso lo ha dicho la Iglesia Católica y eso corresponde a la verdad. Mire, si ese poder judicial funcionara, porque es un poder judicial fallido, es un poder judicial desarticulado, es un poder judicial que no funciona, bueno, tan es así de que se ha convertido en el anexo de los tribunales norteamericanos, porque aquí el narcotráfico estaba hasta el copete y ellos no hicieron nada. Todos esos señores no tienen en sus antecedentes penales, no tienen ni siquiera una falta de tránsito. Eso, señores, no vamos a caer en esa trampa de ir a la Corte Suprema a pedir algo que es imposible que ellos puedan hacer, porque en Honduras no hay división de poderes. El poder está concentrado en una persona que nosotros le denominamos dictador, porque solamente en las dictaduras no existe separación de poderes. Sí. Adelante. Una pregunta final. ¿Quién gana las elecciones en los Estados Unidos, Biden o Trump? Doctor. ¿Me lo pregunta a mí? Sí, a usted. Es difícil hacer un pronóstico, pero a mí me gustaría que no se reeligiera Trump, porque es un peligro para el planeta entero. Yo creo de que tiene más posibilidades Biden de ordenar un poco, sobre todo en la pandemia que estamos viviendo. Trump ha ofendido a los pueblos del mundo, diría yo. A nosotros nos dijo países de M, ¿verdad? Y créame que yo tengo dignidad. Yo no acepto que gobernantes extranjeros, aunque seamos país pequeño, no acepto que nos ultrajen de esa manera. Honduras ha sido un aliado de los Estados Unidos. Hemos estado de acuerdo en combatir el narcotráfico, en defender los derechos humanos. Si algún día Libre llega, y que va a ser pronto, si llega a controlar los poderes del Estado, nosotros vamos a mantener una relación respetuosa con Estados Unidos. Palmerola seguramente va a seguir, al igual que Guantánamo, al igual que las bases norteamericanas en Alemania, en España, en Japón y en otros países del mundo. Esas son realidades que uno no puede ignorar, pero Estados Unidos no es Trump. Estados Unidos, yo respeto mucho al pueblo norteamericano, porque el pueblo norteamericano ha jugado un papel positivo, diría yo, para la estabilidad en América Latina. Yo celebro que aquí vengan estas brigadas para atender a los enfermos hondureños por el colapso del sistema de salud. Yo al pueblo norteamericano lo admiro, y si yo fuera un ciudadano norteamericano hubiera votado por Bernie Sanders en la interna, en la primaria, y votaría por Biden en la general. Muchas gracias al doctor Ernesto Paz Aguilar por su participación esta mañana. Voy ahora con Juan Carlos Barrientos. Su resumen, Juan Carlos, ¿qué se espera luego de esta convocatoria a elecciones? ¿Cuál es el futuro del país? Y también lo mismo, ¿quién va a ganar en Estados Unidos? Estamos a pocos días de las elecciones entre Biden y Trump. Trump ha acusado a Biden de que se le va, como que el señor tiene lagunas al momento de estar hablando. Pero oigan bien, Bloomberg dona 100 millones para que Biden gane Florida. Juan Carlos, gracias por haber estado. Su mensaje final, su resumen. Y esto es importante porque no podemos desconocer que cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, de una u otra manera repercute en nuestro país. Juan Carlos. Gracias, Raúl. Definitivamente me alegra escuchar del doctor Paz Aguilar no caer en la trampa de ir a presentar recursos a la Sala de lo Constitucional para caer en la boca del lobo y así terminar de dar con el traste el proceso electoral. Yo creo que hay que apoyar este proceso electoral porque el fantasma de la constituyente sigue por ahí orbitando, Raúl. Y definitivamente hay muchos que creen que la constituyente es la solución a todos los problemas de Honduras. Yo, por el contrario, creo que debemos de estar conscientes de que una nueva ley electoral va a venir a dinamizar el proceso, a transparentarlo. Debemos de apoyar eso
no necesariamente tiene que ser a matacaballo, sino que pues un par de meses que pudieran ponerse de acuerdo, y sobre todo en el tema de la integración de la mesa, que me parece a mí que la integración de la mesa y la transmisión de los resultados es el talón de Aquiles de los procesos electorales. En cuanto al tema de Estados Unidos, yo siento que es el mismo tema político polarizado que hay en Honduras. Aquí en Honduras nos han querido hacer creer de que estamos frente a la derecha y a la izquierda, y que si aquí en Honduras gana la izquierda, vamos a perecer igual que Venezuela, los sistemas democráticos van a declinar como en Cuba, en Corea del Norte, y ese terrorismo mediático también está ocurriendo en Estados Unidos. Allá Donald Trump, que ha ofendido a los latinos principalmente, el doctor Paz no lo quiso decir, pero yo sí lo voy a decir, dijo que estos éramos países de mierda. Creemos nosotros que también han incentivado el hecho de que si gana Biden, entonces va a prosperar el izquierdismo y el comunismo en Estados Unidos. Y ese es el temor que inoculan a la gente. En Florida, por ejemplo, hay mucho cubano exiliado que generalmente vota por el Partido Republicano. Sin embargo, las encuestas dicen que Biden va adelante, pero recuerde que en la elección anterior la señora Clinton iba adelante en las encuestas. Las encuestas son nada más herramientas de medición, pero no son, pudiéramos decir, exactas, son falibles también. Aquí en Honduras las encuestas igual son falibles. Así es que esperamos que gane Biden, y agradeciendo de nuevo al doctor Ernesto Paz Aguilar, salúdeme a doña Lisette, su esposa, fue mi maestra de Derecho Administrativo, y a don Edgardo Rodríguez, mi saludo fraterno. Y a usted, Raúl, gracias por haberme invitado. Carlos Barrientos, destacado catedrático universitario, abogado constitucionalista y miembro del glorioso Partido Liberal de Honduras. Voy con don Edgardo Rodríguez. Me dice don Omar que va a ganar Trump, dice Omar García. Edgardo, gracias por su participación, siempre es importante sus aportes, sus conclusiones, y el favorito en Estados Unidos, ¿quién gana? Gracias, Raúl, gracias, para mí un honor estar en esta tribuna con el abogado Juan Carlos Contreras, a quien admiro y respeto mucho, compañero docente en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, yo en la Facultad de Ciencias Sociales, y a mi ex profesor y ex compañero también en la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Ernesto Paz, a quien le tengo un gran cariño y un gran respeto, pese que en algunas cosas pues discrepamos, pero mi respeto y mi cariño, mi admiración, mi reconocimiento para el doctor Paz Aguilar. Es un gran hondureño que pues ha destacado en la academia y en la política. Pues mire, yo realmente ninguno de los dos candidatos me parecen que están a la altura de los tiempos. Biden es una persona que no le he escuchado yo posturas novedosas que estén a tono con los grandes retos, tanto internos dentro de Estados Unidos como en política internacional. Y el presidente Trump, ya sabemos todos, tiene sus grandes falencias, sus grandes contradicciones, pero también ha hecho algunas cosas interesantes, especialmente en política exterior. Así que me es indiferente. Yo quiero que gane la democracia hondureña. Yo quiero que salgamos de esta confrontación que ya lleva muchos años. Yo quiero que la clase política hondureña, de una vez por todas, abandone estas posturas electoreras, inmediatistas, y que empiecen a pensar y actuar por Honduras. Los hechos están ahí. El pueblo hondureño ha visto quién se retiró de la sesión del Congreso Nacional. ¿Quién se retiró? Yo he investigado, Raúl. Yo hice mi tarea. Yo el fin de semana estuve escribiendo y hablando con diputados para que me explicaran qué es lo que había pasado. Ahí está el tuit de David Chávez desmintiendo esta especulación que se viene haciendo. Tito Mejía anoche especulando en un programa de televisión de que David Chávez había roto esta
esta sesión, etcétera, etcétera. Eso es una falacia. Los hechos, la gente tiene que valorar y evaluar los hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Y los hechos son que el Partido Libre se retiró de la sesión y después una parte de la bancada del Partido Liberal. Lamento esto, pero todavía no estamos en tiempo. Es decir, hay todavía tiempo para llegar a consensos, llegar a acuerdos. Yo creo que los distintos sectores, en vez de echarle leña al fuego, las iglesias, la empresa privada, ONGs, en vez de estar, como el caso de ODIR, en vez de estar atizando el fuego, deben atizar la paz, el entendimiento, el diálogo. Eso es lo que tienen que hacer los distintos sectores. No tomar partido por una u otra postura, sino llamar al diálogo, al consenso, a la clase política. Espero que en las próximas semanas, meses, se destrabe esto y se apruebe una nueva ley, que sí la necesitamos, y que la comisión técnica, como dijo el doctor Paz, hizo un buen trabajo y reflejan varias de las cosas necesarias que necesitamos cambiar en nuestro sistema político. Muchas gracias y celebremos mañana dentro de nuestros hogares este 199 aniversario de la independencia de Honduras. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Buenos días, gracias al licenciado Edgardo Rodríguez por su participación esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Voy a la nota internacional. 1.000 millones le quieren dar a Biden para que gane Florida. Esta es la nota internacional. Michael Bloomberg donará por lo menos $100 millones para ayudar al candidato demócrata Joe Biden a ganar en el importante estado de Florida. El multimillonario y exalcalde de Nueva York está ofreciendo su ayuda en momentos en que los demócratas intensifican sus esfuerzos en ese estado que es crucial para el presidente Donald Trump. Si Biden gana la Florida, el camino de Trump para lograr los 260 votos del colegio electoral para ganar su reelección se verían sumamente complicados. Los republicanos, sin embargo, se muestran confiados en ese estado, señalando que avanzaron en los comicios del 2018 y vieron una gran concurrencia en el 2016. Han invertido millones de dólares en Florida, especialmente en campañas, para atraer a los latinos en un estado cuya diversidad demográfica hace cara a las labores políticas. Al mismo tiempo, surgió un indicio de que la inversión de Bloomberg ha alarmado a los republicanos, pues Trump envió un tuit criticando al exalcalde y recortando que Bloomberg fue criticado durante un debate en las primarias demócratas. Bloomberg lanzó el año pasado su propia campaña tratando de ser el candidato demócrata, cuando pensó que Biden no podía ganar. A pesar de gastar cerca de $1.000 millones en la campaña, Bloomberg no pudo sostener la iniciativa y abandonó la competencia rápidamente, dando su respaldo a Biden. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Son 100 millones lo que le van a dar a Biden. Vamos ahora con Herlin Díaz. Voy al norte del país. Se ha reactivado el transporte urbano. ¿Cuál es la situación, Herlin? Adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, pues aquí en San Pedro Sula, a medias ha iniciado operaciones el transporte urbano. Más que todo es el sector de Cofradía, esta zona que queda hacia el occidente del país, que pues han retomado ya varias unidades del transporte, el traslado de pasajeros. Hay que informar también pues que las autoridades de SENAGER pues también velen por la seguridad de los pasajeros y los mismos trabajadores. Muchos de los ayudantes pues no andan su respectiva mascarilla, andan ingiriendo bebidas y también alimentos mientras están circulando con las unidades del transporte público. Es una lástima porque pese a las medidas que han tomado los transportistas, los trabajadores pues hacen caso omiso a las mismas y están trabajando sin las medidas de protección que son necesarias para salvaguardar sus vidas y también la de los mismos pasajeros. Algunos dirigentes del transporte han informado que ellos no anunciaron que esta semana iban a iniciar operaciones. Será hasta la próxima, pero de manera
paulatina y que no serán todas las rutas aquí en San Pedro Sula. Por supuesto, tendremos reacciones por parte de los transportistas en los próximos noticieros. Con este contacto vuelvo con usted. Muchas gracias a Gerlin Díaz desde la capital industrial del país, San Pedro Sula. Así se está moviendo el transporte urbano. Y aquí en Tegucigalpa, ¿cómo está este tema? Guillermo, ¿hay buses ya normal? ¿Cuál es la situación en Tegucigalpa y Comayagüela del transporte? Adelante, Guillermo Paz Manueles. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Esta mañana, este día, desde muy temprano, hemos hecho recorridos por diferentes puntos de la ciudad para advertir la presencia de los buses de la ruta urbana en la capital de la República. Y a esta hora de la mañana, quiero decirle al licenciado Raúl Valladares que no hay buses, no hay recorrido de transporte urbano en la ciudad capital. Las estaciones de los buses aquí en Tegucigalpa y Comayagüela lucen así como ustedes las están viendo en estas imágenes, vacías. Sí, la población ha llegado hasta las terminales de los buses en los diferentes puntos de la ciudad para ver si pasa alguna unidad, pero es inexistente el servicio del transporte urbano en la ciudad capital, así como está ocurriendo también en San Pedro Sula y como lo ha reportado nuestro compañero Gerlin Díaz. Hay una dualidad de criterios en este aspecto, licenciado Valladares, porque algún sector del transporte urbano de la dirigencia sí confirmó que este día lunes iban a comenzar a operar en un 100% las unidades, vigilando las medidas de bioseguridad, pero otro sector también de esta dirigencia del transporte urbano dijo que ni siquiera existían pilotajes en la ciudad capital para poder aperturar la actividad de los buses de la ruta urbana en la ciudad capital. Allá al fondo vemos una raquítica unidad que se aproxima, pero son escasos los buses, tal vez uno o dos que se atreve a circular esta mañana. Así está la situación, la población sí se presentó a las estaciones de los buses para poder agarrar el servicio, para poder movilizarse, pero las unidades esta mañana de día lunes, licenciado, han sido totalmente escasas aquí en la ciudad capital. Gracias a mi compañero Guillermo Paz Manueles por el informe. Ya escucharon, escaso los buses en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Sigan con la novela Mundo de Fieras, de ahí Cocina y posteriormente Hoy es tu día. Al mediodía tendrán toda la información de lo que ocurre en Honduras y en el mundo en 11 Noticias Meridiano con Kelly Olivera e Isabela Chévez. Buenos días, que tengan una muy buena semana, en la semana que celebramos el 199 aniversario de la independencia patria. Que estén bien.